Puedes pasar años enteros intentando ser la persona más amable, más servicial y más comprensiva de tu entorno, y aún así terminar agotado, vacío por dentro y muy lejos del propósito que Dios diseñó para tu vida. La sociedad suele aplaudir a quienes nunca confrontan, a quienes dicen sí a todo, a quienes renuncian a su propia voz solo para evitar conflictos y mantener una apariencia de paz. Pero esa no es la paz que Cristo nos ofrece. Esa es una paz superficial, una calma falsa que actúa como cadenas invisibles. Jesús jamás pidió que sacrificaras la verdad solo para ser aceptado. Su entrega en la cruz no fue para que vivieras prisionero del temor de desagradar a los demás. Hoy, el Señor te invita a mirar dentro de tu corazón y preguntarte, ¿mi bondad está realmente sirviendo al reino o solo estoy alimentando el error y debilitando mi fe? La decisión de a quien vas a complacer no puede posponerse más. Y en este llamado, no existe punto medio. La carga de intentar complacer a todos es como un yugo invisible que va desgastando lentamente el espíritu. Es una trampa silenciosa que ha destruido la fe de muchos creyentes. El apóstol Pablo planteó una pregunta que debería resonar en nosotros cada día. ¿Estoy buscando ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? Porque si mi objetivo aún fuera agradar a los hombres, entonces no podría considerarme siervo de Cristo. Gálatas 1:10. Este pasaje es directo y contundente. Es imposible servir al Señor y al mismo tiempo vivir esclavo de la opinión humana. Antes o después, tendrás que decidir a quién obedecer. Muchos confunden la verdadera bondad con una sumisión enfermiza. Creen que amar significa nunca contradecir, jamás poner límites, callar para evitar discusiones. Pero el amor genuino no se guía por el miedo al rechazo, sino por la verdad que libera. El amor bíblico no es un amor débil que permite que la injusticia florezca para evitar incomodidades. Es un amor fuerte que se atreve a señalar el error, aun cuando eso implique perder la aprobación de la gente. El ejemplo del rey Saúl lo ilustra perfectamente. En 1 Samuel 15, Dios le ordenó destruir por completo a los amalecitas, sin dejar nada. Pero Saúl, presionado por el pueblo, decidió conservar lo mejor del ganado y perdonar la vida del rey Agag. Cuando el profeta Samuel lo confrontó, Saúl intentó justificar su desobediencia diciendo que el pueblo quería ofrecer sacrificios a Dios. Sin embargo, Samuel le respondió con una de las declaraciones más poderosas de toda la Escritura. ¿Acaso se complace el Señor tanto en los sacrificios como en que se obedezca su palabra? La obediencia vale más que los sacrificios. Ese día, Saúl perdió el favor divino porque prefirió agradar a las personas antes que obedecer al Señor. Y ese es el punto central. Cuando nuestro mayor objetivo es agradar a los demás, tarde o temprano terminamos desobedeciendo a Dios, muchas veces sin darnos cuenta. El deseo de aceptación se disfraza de humildad, de cortesía, de querer ser siempre buena persona. Pero en el fondo lo que hay es miedo, miedo al rechazo, miedo a las críticas, miedo a perder la cercanía de ciertas personas. Y el miedo nunca es un buen consejero espiritual. No nos conduce a la fidelidad, sino a compromisos con aquello que tranquiliza a los demás, incluso si eso significa alejarnos de la voluntad de Dios. La aprobación de la gente es volátil e inestable. Hoy celebran tus acciones, mañana te critican sin piedad. El mismo pueblo que gritó Hosanna en la entrada triunfal de Jesús fue el que pocos días después gritó Crucifícale. Si ni siquiera el Hijo de Dios agradó a todos, ¿qué nos hace pensar que nosotros sí lo lograremos? Y más aún, ¿por qué sentimos que deberíamos intentarlo? El llamado de Cristo no es vivir bajo el dominio de la opinión pública, sino bajo el señorío de su voluntad. Confundir amor con necesidad compulsiva de aprobación genera un cristianismo debilitado, sin sabor y sin luz. Jesús dijo que somos la sal de la tierra y la luz del mundo, pero si la sal pierde su sabor, no sirve para nada más que ser pisoteada. Y si la luz se oculta para no incomodar, deja de iluminar y deja que las tinieblas avancen. El amor verdadero no solo acaricia, también confronta. Ilumina, pero al mismo tiempo revela. Y esa revelación no siempre es cómoda, porque expone lo que estaba oculto. Muchas veces, esa obsesión por agradar nace de una buena intención. Queremos evitar discusiones, mantener la armonía, no herir a nadie. Sin embargo, una paz que ignora la verdad no es verdadera paz, es apenas un alto temporal que tarde o temprano se rompe. El amor que se niega a confrontar el pecado no es amor verdadero, es una complicidad silenciosa que alimenta la oscuridad. Cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana, no solo le habló del agua viva que sacia para siempre, también expuso la realidad de su vida. Has tenido 5 maridos, y el que ahora tienes no es tu esposo. Ese momento no fue crueldad ni juicio severo, fue gracia. Fue una oportunidad para que ella reconociera su necesidad y abriera el corazón a la salvación.
El problema de vivir buscando la aprobación de todos es que poco a poco vamos moldeando nuestra identidad según las expectativas ajenas. Sin darnos cuenta, dejamos de expresar lo que realmente pensamos, dejamos de actuar según la conciencia que Dios colocó en nosotros y vamos apagando las convicciones que Él sembró en nuestro corazón. Es como borrar fragmentos de nuestra esencia para encajar en moldes que nunca fueron diseñados por el Señor. Y cuando abrimos los ojos, descubrimos que ya no sabemos quiénes somos delante de Dios, porque nuestra identidad se ha diluido en el esfuerzo de complacer al mundo. Ese camino es peligroso, porque en lugar de cultivar el temor del Señor, terminamos cultivando el temor de los hombres. Y el temor de los hombres es una prisión invisible. Proverbios 29 horas y 25 minutos lo expresa con claridad. El temor del hombre pondrá lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Esos lazos son cadenas que nos atan de tal manera que incluso cuando Dios nos manda actuar, dudamos por miedo a lo que las personas dirán o harán. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Saúl. Él conocía la instrucción de Dios, pero vaciló bajo la presión del pueblo, y esa vacilación le costó el trono. El verdadero discipulado requiere valentía. Ser seguidor de Cristo significa estar dispuesto a decepcionar a la gente si es necesario, perder aplausos y reconocimiento con tal de mantener la aprobación del cielo. Los apóstoles lo proclamaron con firmeza frente al Sanedrín: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa determinación no nace de un corazón endurecido, sino de un corazón rendido a Cristo que entiende que la fidelidad vale infinitamente más que la popularidad. Y aquí está una verdad innegociable: complacer a todos es imposible. Siempre habrá alguien que critique, que malinterprete, que se muestre insatisfecho. Lo que debes decidir es si prefieres ser incomprendido por los hombres o ser hallado infiel delante de Dios. Porque no se puede servir a dos señores. Cuando esta convicción penetra en lo más profundo del corazón, algo cambia. Ya no sientes el peso insoportable de cargar con las expectativas de todos. No necesitas la aceptación de todos para ser amado por Dios. No necesitas decir sí a todo para ser una persona bondadosa. El amor genuino sabe decir no cuando es necesario, porque mira más allá del momento presente y entiende las consecuencias eternas de cada decisión. La historia de Saúl nos deja un recordatorio contundente. No es la apariencia de devoción, ni los sacrificios visibles, ni el esfuerzo por complacer al pueblo lo que atrae la aprobación de Dios, es la obediencia. Y esa obediencia muchas veces significa nadar contra la corriente, resistir opiniones populares, soportar presiones emocionales. Ser fiel a Dios puede implicar ser mal interpretado, criticado o incluso rechazado. Pero en esa fidelidad se preserva tu verdadera identidad espiritual. Vivir para agradar a todos es como intentar llenar un pozo sin fondo. Por más que viertas agua, nunca se sacia. Pero vivir para agradar a Dios es beber de la fuente de agua viva. Esa agua fortalece, sacia y libera. Y esa elección no se hace una vez en la vida, se hace todos los días, en cada decisión, grande o pequeña. Al final, solo una voz tendrá la última palabra, la del Maestro diciendo: bien, buen siervo y fiel. Esa voz debe ser el faro que guíe cada paso, aunque todas las demás voces se levanten en tu contra. Porque hay un punto crítico donde la bondad, cuando se desconecta de la verdad de Dios, deja de ser virtud y se convierte en debilidad espiritual. Esa bondad que se deja usar, manipular o desviar del propósito divino ya no sirve al reino, sino a las agendas de quienes saben aprovechar nuestro miedo al rechazo. La Escritura lo advierte con claridad en Proverbios 29 horas y 25 minutos. El temor del hombre atrapa, pero quien confía en el Señor vive seguro. El mundo aplaude al que nunca contradice, al que siempre se adapta, al que cede aunque eso implique renunciar a su integridad. Pero esa no es la bondad que proviene del Espíritu. El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio, no es pasividad. Es fuerza controlada, amor firme, paz que no negocia con el error. Bondad en el Espíritu no significa permitir que el pecado crezca sin freno, significa extender la mano para conducir al arrepentimiento y a la vida. El problema es que muchos confunden esa firmeza con dureza. Temen parecer insensibles, fríos o demasiado estrictos, y por ese temor dejan de poner límites. Esa falta de posicionamiento abre la puerta para que personas con malas intenciones manipulen y se aprovechen. Todo empieza con una concesión pequeña: aceptar un pedido que contradice tus principios, tolerar una exigencia que sabes que no agrada a Dios, ceder una y otra vez para mantener la paz. Pero esa paz no es real. Es solo el silencio temporal antes de la próxima rendición. La vida de Sansón es un espejo de este peligro. Tenía una fuerza extraordinaria, un don divino para liberar a Israel de sus enemigos. Pero su corazón era vulnerable a la manipulación.
Dalila no lo venció con poder físico, sino con insistencia, lágrimas y manipulación emocional. Lo presionó hasta que reveló el secreto de su fuerza. Y cuando cedió, no perdió solo su poder, perdió la visión, la libertad y el honor. Así sucede con muchos hoy. Puedes ser fuerte en muchos aspectos, pero si no sabes ponerte de pie con firmeza, tu fuerza se volverá inútil justo en el momento en que más la necesites. Sansón no tuvo el valor de confrontar a Dalila, porque estaba atrapado emocionalmente en la necesidad de agradarla. Y esa es la misma trampa en la que caen quienes callan ante el pecado por miedo a perder un trabajo, un estatus, una relación o la imagen de buena persona. La bondad que alimenta el error no es fruto del espíritu, es complicidad. Jesús nunca toleró el pecado para preservar relaciones. Él compartió la mesa con pecadores, sí, pero al mismo tiempo los llamó al arrepentimiento. Su amor ofrecía gracia, pero también proclamaba verdad. El amor de Cristo es lo suficientemente fuerte para decir la verdad, incluso cuando duele. Y si dejamos de confrontar en amor, no estamos siendo compasivos, estamos siendo negligentes con la vida espiritual de los demás y con nuestra fidelidad al Señor. El temor al hombre es engañoso porque se presenta como prudencia, como una preocupación legítima por lo que otros piensen, pero en el fondo es esclavitud. Es como caminar constantemente sobre vidrio roto, escogiendo cada palabra y cada gesto para no provocar rechazo. Puede parecer sabiduría, pero muchas veces es cobardía disfrazada. Cuando vivimos de esa manera, terminamos valorando más la opinión de las personas que la aprobación del Señor. La verdadera bondad exige coraje, decir no cuando es necesario, romper cadenas de manipulación aunque eso traiga incomodidad, priorizar la obediencia a Dios sobre cualquier imagen pública o vínculo terrenal. Sansón nos recuerda que no basta tener dones o talentos, es necesario protegerlos con firmeza. No permitas que tu deseo de ser visto como bueno abra la puerta para que otros destruyan lo que Dios ha puesto en tus manos. La bondad débil que teme decepcionar no edifica el reino, lo debilita. Cristo no nos llamó a vivir atrapados en ese ciclo. Nos llamó a ser mansos como palomas, pero también astutos como serpientes. Porque la mansedumbre sin prudencia nos convierte en presas fáciles, y la prudencia sin mansedumbre nos convierte en insensibles. El verdadero equilibrio lo da el Espíritu Santo. Nos enseña a amar sin claudicar en la verdad, a servir sin ser manipulados, a vivir en paz sin rendirnos al error. El amor que se niega a confrontar el pecado no es amor verdadero, es una complicidad silenciosa que alimenta la oscuridad. Cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana, no solo le habló del agua viva que sacia para siempre, también expuso la realidad de su vida. Has tenido 5 maridos, y el que ahora tienes no es tu esposo. Ese momento no fue crueldad ni juicio severo, fue gracia. Fue una oportunidad para que ella reconociera su necesidad y abriera el corazón a la salvación. El problema de vivir buscando la aprobación de todos es que poco a poco vamos moldeando nuestra identidad según las expectativas ajenas. Sin darnos cuenta, dejamos de expresar lo que realmente pensamos, dejamos de actuar según la conciencia que Dios colocó en nosotros y vamos apagando las convicciones que Él sembró en nuestro corazón. Es como borrar fragmentos de nuestra esencia para encajar en moldes que nunca fueron diseñados por el Señor. Y cuando abrimos los ojos, descubrimos que ya no sabemos quiénes somos delante de Dios, porque nuestra identidad se ha diluido en el esfuerzo de complacer al mundo. Ese camino es peligroso, porque en lugar de cultivar el temor del Señor, terminamos cultivando el temor de los hombres. Y el temor de los hombres es una prisión invisible. Proverbios 29 horas y 25 minutos lo expresa con claridad. El temor del hombre pondrá lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Esos lazos son cadenas que nos atan de tal manera que incluso cuando Dios nos manda actuar, dudamos por miedo a lo que las personas dirán o harán. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Saúl. Él conocía la instrucción de Dios, pero vaciló bajo la presión del pueblo, y esa vacilación le costó el trono. El verdadero discipulado requiere valentía. Ser seguidor de Cristo significa estar dispuesto a decepcionar a la gente si es necesario, perder aplausos y reconocimiento con tal de mantener la aprobación del cielo. Los apóstoles lo proclamaron con firmeza frente al Sanedrín: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa determinación no nace de un corazón endurecido, sino de un corazón rendido a Cristo que entiende que la fidelidad vale infinitamente más que la popularidad. Y aquí está una verdad innegociable: complacer a todos es imposible. Siempre habrá alguien que critique, que malinterprete, que se muestre insatisfecho. Lo que debes decidir es si prefieres ser incomprendido por los hombres o ser hallado infiel delante de Dios. Porque no se puede servir a 2 señores. Cuando esta convicción penetra en lo más profundo del corazón, algo cambia. Ya no sientes el peso insoportable de cargar con las expectativas de todos.
No necesitas la aceptación de todos para ser amado por Dios. No necesitas decir sí a todo para ser una persona bondadosa. El amor genuino sabe decir no cuando es necesario, porque mira más allá del momento presente y entiende las consecuencias eternas de cada decisión. La historia de Saúl nos deja un recordatorio contundente. No es la apariencia de devoción, ni los sacrificios visibles, ni el esfuerzo por complacer al pueblo lo que atrae la aprobación de Dios, es la obediencia. Y esa obediencia muchas veces significa nadar contra la corriente, resistir opiniones populares, soportar presiones emocionales. Ser fiel a Dios puede implicar ser mal interpretado, criticado o incluso rechazado. Pero en esa fidelidad se preserva tu verdadera identidad espiritual. Vivir para agradar a todos es como intentar llenar un pozo sin fondo. Por más que viertas agua, nunca se sacia. Pero vivir para agradar a Dios es beber de la fuente de agua viva. Esa agua fortalece, sacia y libera. Y esa elección no se hace una vez en la vida, se hace todos los días, en cada decisión, grande o pequeña. Al final, solo una voz tendrá la última palabra, la del Maestro diciendo bien, buen siervo y fiel. Esa voz debe ser el faro que guíe cada paso, aunque todas las demás voces se levanten en tu contra. Porque hay un punto crítico donde la bondad, cuando se desconecta de la verdad de Dios, deja de ser virtud y se convierte en debilidad espiritual. Esa bondad que se deja usar, manipular o desviar del propósito divino ya no sirve al reino, sino a las agendas de quienes saben aprovechar nuestro miedo al rechazo. La Escritura lo advierte con claridad en Proverbios 29 horas y 25 minutos. El temor del hombre atrapa, pero quien confía en el Señor vive seguro. El mundo aplaude al que nunca contradice, al que siempre se adapta, al que cede aunque eso implique renunciar a su integridad. Pero esa no es la bondad que proviene del Espíritu. El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio, no es pasividad. Es fuerza controlada, amor firme, paz que no negocia con el error. Bondad en el Espíritu no significa permitir que el pecado crezca sin freno, significa extender la mano para conducir al arrepentimiento y a la vida. El problema es que muchos confunden esa firmeza con dureza. Temen parecer insensibles, fríos o demasiado estrictos, y por ese temor dejan de poner límites. Esa falta de posicionamiento abre la puerta para que personas con malas intenciones manipulen y se aprovechen. Todo empieza con una concesión pequeña. Aceptar un pedido que contradice tus principios, tolerar una exigencia que sabes que no agrada a Dios, ceder una y otra vez para mantener la paz. Pero esa paz no es real. Es solo el silencio temporal antes de la próxima rendición. La vida de Sansón es un espejo de este peligro. Tenía una fuerza extraordinaria, un don divino para liberar a Israel de sus enemigos. Pero su corazón era vulnerable a la manipulación. Dalila no lo venció con poder físico, sino con insistencia, lágrimas y manipulación emocional. Lo presionó hasta que reveló el secreto de su fuerza. Y cuando cedió, no perdió solo su poder, perdió la visión, la libertad y el honor. Así sucede con muchos hoy. Puedes ser fuerte en muchos aspectos, pero si no sabes ponerte de pie con firmeza, tu fuerza se volverá inútil justo en el momento en que más la necesites. Sansón no tuvo el valor de confrontar a Dalila, porque estaba atrapado emocionalmente en la necesidad de agradarla. Y esa es la misma trampa en la que caen quienes callan ante el pecado por miedo a perder un trabajo, un estatus, una relación o la imagen de buena persona. La bondad que alimenta el error no es fruto del Espíritu, es complicidad. Jesús nunca toleró el pecado para preservar relaciones. Él compartió la mesa con pecadores, sí, pero al mismo tiempo los llamó al arrepentimiento. Su amor ofrecía gracia, pero también proclamaba verdad. El amor de Cristo es lo suficientemente fuerte para decir la verdad, incluso cuando duele. Y si dejamos de confrontar en amor, no estamos siendo compasivos, estamos siendo negligentes con la vida espiritual de los demás y con nuestra fidelidad al Señor. El temor al hombre es engañoso porque se presenta como prudencia, como una preocupación legítima por lo que otros piensen, pero en el fondo es esclavitud. Es como caminar constantemente sobre vidrio roto, escogiendo cada palabra y cada gesto para no provocar rechazo. Puede parecer sabiduría, pero muchas veces es cobardía disfrazada. Cuando vivimos de esa manera, terminamos valorando más la opinión de las personas que la aprobación del Señor. La verdadera bondad exige coraje, decir no cuando es necesario, romper cadenas de manipulación aunque eso traiga incomodidad, priorizar la obediencia a Dios sobre cualquier imagen pública o vínculo terrenal. Sansón nos recuerda que no basta tener dones o talentos, es necesario protegerlos con firmeza. No permitas que tu deseo de ser visto como bueno abra la puerta para que otros destruyan lo que Dios ha puesto en tus manos.
La bondad débil que teme decepcionar no edifica el reino, lo debilita. Cristo no nos llamó a vivir atrapados en ese ciclo. Nos llamó a ser mansos como palomas, pero también astutos como serpientes. Porque la mansedumbre sin prudencia nos convierte en presas fáciles, y la prudencia sin mansedumbre nos convierte en insensibles. El verdadero equilibrio lo da el Espíritu Santo. Nos enseña a amar sin claudicar en la verdad, a servir sin ser manipulados, a vivir en paz sin rendirnos al error. Confrontar en amor es uno de los actos más difíciles para quienes han sido enseñados a ceder siempre, pero al mismo tiempo es uno de los más liberadores. Decir no al pecado es declarar con firmeza un sí a la santidad. Rechazar la manipulación es afirmar que nuestra vida pertenece a Cristo y no a las expectativas humanas. Y esto no significa ser agresivo o irrespetuoso, significa tener la firmeza suficiente para no permitir que las presiones externas dicten nuestro comportamiento o silencien nuestra fe. Muchos temen que al tomar una postura firme perderán oportunidades, amistades o espacios de influencia. Sin embargo, lo que realmente se pierde cuando no nos posicionamos es mucho más valioso: la claridad delante de Dios y la autoridad espiritual que nace de la integridad. Una vida vivida solo para evitar conflictos se convierte en un terreno fértil donde todo lo que debilita la fe encuentra entrada. Por eso debemos estar atentos no solo a grandes tentaciones, sino también a esos hábitos sutiles de ceder en cosas pequeñas que sabemos que desagradan a Dios, solo para evitar incomodidad. La obediencia parcial no es obediencia, es desobediencia disfrazada. Muchas veces esa obediencia a medias surge de una bondad frágil que busca aprobación más que verdad. Si Sansón hubiera recordado que su fuerza venía de Dios y que su misión era más importante que su imagen frente a Dalila, jamás habría caído en su trampa. Pero su incapacidad de tomar una postura lo llevó a perderlo todo. De la misma manera, cada vez que permitimos que la opinión de los demás determine nuestras decisiones, entregamos parte del propósito que el Señor nos confió. Dios nos llama a vivir una bondad que no nace del miedo, sino de la verdad. Una bondad que es fruto del Espíritu, que protege, instruye, advierte y ama con firmeza. No se trata de ser agradable para todos, sino de ser fiel al Señor en todo. Esa fidelidad es la que da peso a nuestras palabras, fuerza a nuestras acciones y autoridad a nuestro testimonio. La bondad auténtica no es la que nunca incomoda, sino la que produce vida. Y la vida, muchas veces, brota de una palabra difícil, de un límite bien puesto, de una verdad dicha en el momento oportuno. Esa es la bondad que transforma, no la que se dobla ante el pecado para mantener apariencias. El Espíritu Santo nos capacita para vivirla, pero requiere que deseemos más agradar a Dios que proteger nuestra imagen. Porque al final no se trata de cómo nos ve el mundo, sino de cómo nos encontrará el Señor cuando abra los libros y revele nuestras obras. Ese día no importará cuántos nos llamaron buenos, sino si Él nos llama fieles. Seguir a Cristo nunca fue sinónimo de pasividad. El Señor, siendo la expresión perfecta del amor, nunca fue complaciente con el pecado. Su amor era puro, compasivo y profundo, pero jamás comprometía la verdad para ganarse la aceptación de alguien. Jesús veía la realidad del corazón más allá de las apariencias. Sabía cuándo extender la mano y cuándo levantar la voz. Su firmeza era parte de su compasión, porque entendía que no existe verdadera libertad donde la verdad es omitida. En el templo, al ver a cambistas y vendedores transformando la casa de su padre en un mercado, no negoció ni buscó acuerdos. Juan 2 nos cuenta que hizo un látigo de cuerdas, volcó las mesas y ordenó: «Quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre casa de comercio». Aquello no fue un arranque de ira humana, sino celo santo. Su amor por Dios y por el pueblo exigía limpiar el lugar de adoración. Muchos hoy hubieran preferido un Jesús más diplomático, que conversara con calma o propusiera vender afuera. Pero Cristo nunca trató el pecado como algo negociable. Su amor era tan verdadero que no podía permitir que la adoración se mezclara con la avaricia y la corrupción. Ese es el modelo de amor que debemos imitar, amor que no se dobla ante el error, por más cómodo que parezca. Otro ejemplo claro está en el encuentro con el joven rico. Marcos 10:21 relata que Jesús lo miró con amor y le dijo: «Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, luego ven y sígueme». Lo amó antes de hablarle, pero ese amor no le impidió decir la verdad que revelaba su mayor apego. No suavizó el mensaje para hacerlo más aceptable. No le dijo: «Puedes conservar tus riquezas y aún así seguirme». Jesús sabía que podía marcharse, y aún así le dijo lo que necesitaba oír. Y el joven se fue triste. Ese momento nos enseña que amar de verdad es estar dispuesto a perder la aprobación de alguien si eso significa exponerle la verdad que puede salvarlo.
Jesús prefirió dejar que aquel joven se alejara antes que engañarlo con una falsa seguridad espiritual. Y aquí la pregunta: ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a correr el riesgo de ser rechazados por hablar lo correcto delante de Dios? ¿Cuántos preferirían perder un estatus, una amistad o una oportunidad antes que perder la integridad ante el Señor? Ser firmes como Cristo no es arrogancia ni agresividad. Es tener la convicción de que la verdad divina no se puede cambiar por aceptación humana. Es mantenerse inamovible bajo presión, entendiendo que el amor verdadero siempre está unido a la honestidad espiritual. Jesús corrigió incluso a sus discípulos. Cuando Pedro quiso detenerlo de hablar sobre su muerte, lo reprendió con dureza: «Apártate de mí, Satanás, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Esa firmeza no destruyó a Pedro, al contrario, lo formó para ser el líder que Dios levantaría. En la práctica, vivir esta firmeza significa que en nuestras relaciones debemos aprender a decir la verdad en amor. No podemos diluir la palabra para adaptarla a los moldes del mundo. Cuando enfrentamos injusticia, mentira o pecado, no podemos dejarnos llevar por el miedo a cómo seremos percibidos. Cristo nos llamó a ser sal y luz. Y el sal preserva deteniendo la corrupción, pero solo si entra en contacto con lo corrompido. La luz expone lo oculto, pero solo si brilla sin miedo a las tinieblas. Esa postura requiere coraje, porque muchas veces decir la verdad traerá resistencia, críticas e incluso persecución. Pero si sacrificamos la firmeza para cuidar nuestra imagen, perdemos la esencia del discipulado. Jesús no nos llamó a ser populares, nos llamó a ser fieles. La firmeza de Cristo también nos enseña a no confundir paciencia con complicidad. Fue paciente con los discípulos, pero los corrigió cada vez que era necesario. Fue paciente con la mujer adúltera, pero le dijo: «Vete, y no peques más». Fue paciente con Tomás en su incredulidad, pero lo llamó a creer. La paciencia bíblica da tiempo al arrepentimiento, pero nunca deja de proclamar la verdad. Y esa firmeza no nace de un carácter fuerte o una personalidad desafiante. Nace de una comunión profunda con el Padre. Jesús declaró: «Yo hago siempre lo que le agrada». No decidía en base a lo que las multitudes querían escuchar, sino en base a lo que el Padre quería que dijera. Eso significa que si queremos ser firmes como Cristo, necesitamos estar arraigados en la palabra y atentos a la voz del Espíritu Santo. Sin esa base, nuestra firmeza corre el riesgo de convertirse en terquedad humana en lugar de fidelidad divina. El amor de Cristo no estaba condicionado por el momento, estaba sostenido por la eternidad. Él veía más allá de lo inmediato, miraba a cada persona no solo por lo que era, sino por lo que podía llegar a ser en Dios. Por eso no dudaba en confrontar aquello que apartaba a las personas del propósito eterno. Ese es el amor que debemos cultivar, un amor dispuesto a desgastarse para que otros encuentren la vida verdadera. Ser firmes como Cristo es estar listos para entrar al templo y derribar mesas si es necesario, para preservar la pureza de la adoración. Es tener el valor de mirar a alguien a los ojos y decirle la verdad que necesita, aun sabiendo que puede alejarse. Aceptar el llamado de Dios implica estar dispuesto a enfrentar la desaprobación del mundo con tal de conservar la aprobación del Padre. Eso no es frialdad ni dureza, al contrario, es el amor en su estado más auténtico, un amor que protege, que corrige y que no teme perder la aceptación de los hombres con tal de permanecer fiel. El reto es que, en la cultura actual, la firmeza que Jesús enseñó suele ser confundida con intolerancia, porque vivimos en una época donde la verdad incomoda. Sin embargo, la palabra no se adapta a los cambios de las modas, ni a las exigencias sociales. Permanece firme, eterna, inmutable, como una roca que resiste cualquier tormenta. La Escritura sigue siendo lámpara que ilumina cada paso y luz que señala el verdadero camino. Nuestra misión no consiste en modificarla para que parezca atractiva según los criterios humanos, sino proclamarla tal como es, con gracia, con mansedumbre, pero también con firmeza, tal como lo hizo nuestro Maestro. Si realmente queremos caminar en sus pisadas, necesitamos pedir constantemente al Espíritu Santo que nos enseñe a equilibrar la ternura con la firmeza, la compasión con la corrección. Porque el mismo amor que abraza es el amor que confronta, el mismo amor que perdona es el amor que corrige, el mismo amor que salva es el que también desenmascara la mentira. Al final, la evidencia más grande de amor no es callar frente al error, sino tener el valor de señalar el sendero que conduce a la vida eterna, aun cuando eso nos cueste lágrimas, rechazo o renuncia en esta vida. Aquí es donde entramos en la gran trampa de la aprobación humana. Esa necesidad de ser aceptados es como una prisión invisible que encadena la mente y el corazón. Se introduce en las motivaciones más ocultas, condiciona nuestras decisiones y lentamente nos moldea para agradar a todos, menos a Dios. Sin darnos cuenta,
Dejamos de vivir para el Creador y pasamos a vivir para los aplausos, para la validación constante, para el me gusta de los demás. Es un ciclo agotador, una carrera sin meta, porque cada día se vuelve una competencia por mantener una imagen, por sostener un papel frente a los demás. Eso consume fuerzas, roba tiempo y lo más grave, divide el corazón. Jesús lo dijo claramente en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores. Aunque en ese versículo habló del dinero, el principio es el mismo para cualquier idolatría, incluso la idolatría a la opinión de la gente. Quien vive pendiente del que dirán, nunca podrá ser un siervo pleno de Dios. El problema con la aprobación humana es que es volátil, inestable y nunca está satisfecha. Hoy el mismo gesto que despierta elogios, mañana genera críticas. Lo que agrada a un grupo puede ofender a otro. Esa inestabilidad obliga a vivir en constante adaptación, sacrificando convicciones solo para no perder aceptación. Al final, la vida termina siendo moldeada por las expectativas de los demás y no por la voluntad de Dios. Un ejemplo muy fuerte de esta lucha lo encontramos en Pedro. El Evangelio relata cómo, después del arresto de Jesús, Pedro lo siguió de lejos. Alrededor de una fogata, varias personas lo identificaron como uno de sus discípulos. Pero el miedo al rechazo, la presión social y el temor de ser condenado junto al Maestro lo llevaron a negarlo 3 veces. Y lo doloroso es que no lo hizo porque dejó de amar a Jesús, sino porque temía las consecuencias de asociarse con él en ese momento. Esa escena revela un patrón humano que se repite hasta hoy. Cuando la fidelidad exige valentía, muchos prefieren preservar su reputación, su imagen o su comodidad. Pedro había jurado lealtad absoluta, incluso había prometido que estaría dispuesto a morir junto a Jesús. Sin embargo, frente a la presión del entorno, su deseo de ser aceptado por los hombres pesó más que su compromiso con el Señor. Cuando el gallo cantó y Jesús lo miró, Pedro lloró amargamente porque comprendió que, al intentar salvarse a sí mismo, había traicionado al único que realmente valía la pena agradar. Y no somos muy distintos a Pedro. Muchas veces negamos a Cristo sin palabras, pero con silencios que encubren la verdad, con concesiones en nuestros principios, con actitudes que buscan aprobación social en lugar de obediencia a Dios. Lo hacemos cuando callamos frente al pecado para no incomodar, cuando suavizamos la verdad para no perder amistades, cuando priorizamos encajar en un círculo social antes que mantener firme nuestra fe. La aprobación humana se convierte en un amo cruel. Exige nuestra atención, reclama nuestras palabras, condiciona nuestras decisiones y nunca se conforma. El precio para sostenerla se vuelve cada vez más alto, hasta que ocupa el lugar que solo le pertenece a Dios. Y esta esclavitud no es ligera, desgasta el alma, porque vivir para los aplausos significa representar un papel constante, como un actor que jamás sale del escenario. Cualquier error puede costar la admiración del público. El peso no está solo en lo que hacemos para agradar, sino también en el miedo de fallar, en la angustia de decepcionar, en el terror de ser rechazados. Ese miedo es un verdugo que nos mantiene esclavos de una opinión que cambia como el viento. El contraste con la vida en Cristo es evidente. Él nos invita a vivir libres. Libres para obedecer sin miedo, para hablar la verdad con amor, para caminar en integridad aunque eso signifique ser incomprendidos por un tiempo. Pablo lo expresó con claridad en Gálatas 1:10. Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Él sabía que no se puede servir plenamente a Dios mientras el corazón esté atado al deseo de reconocimiento humano. El gran peligro de esa esclavitud es que poco a poco corroe lo más valioso que tenemos, la fidelidad. Y la pérdida nunca ocurre de golpe, comienza con pequeñas concesiones, un silencio aquí, una omisión allá, un sí superficial para no generar conflicto. Con el tiempo, esas pequeñas grietas forman hábitos y esos hábitos terminan esculpiendo nuestro carácter. Cuando valoramos más la aceptación de los hombres que la aprobación de Dios, terminamos intercambiando la verdad por conveniencia. Pero la historia de Pedro también nos muestra esperanza. Aunque lo negó, Jesús lo restauró. 3 veces le preguntó, ¿me amas? Juan 21. Y con cada respuesta, Pedro entendió que el Señor no rechaza al que se arrepiente, sino que lo levanta y le devuelve su propósito. Esa es la puerta de salida de la esclavitud de la aprobación. Reconocer nuestra debilidad, arrepentirnos y decidir que lo más importante es obedecer a Dios, aunque eso signifique perder la aprobación de algunos. Tomar esa decisión trae descanso al alma. Porque ya no vivimos para sostener una imagen artificial ni para acumular aplausos volátiles. Nuestra identidad deja de depender de lo que los demás piensen y se afirma en lo que somos en Cristo. Y cuando aprendemos a vivir bajo esa verdad, ya no necesitamos aplausos para sentirnos valiosos, porque lo único que importa es escuchar esa voz que un día dirá, bien, siervo bueno y fiel. Esa es la aprobación que trasciende el tiempo,
la única que permanece para siempre y que ningún hombre puede arrebatar. Y esta libertad no es solo para nuestro beneficio personal, también nos capacita para amar de verdad. Cuando ya no necesitamos manipular nuestras palabras para mantener aceptación, podemos hablar con sinceridad. Cuando ya no tenemos miedo al rechazo, podemos confrontar el error con compasión. Y cuando dejamos de encarnar un papel frente a los demás, podemos ser auténticos y permitir que el Espíritu Santo nos use en plenitud. Renunciar a la esclavitud de la aprobación humana es un acto de amor, amor a Dios por encima de nosotros mismos, amor a la verdad más que a nuestra imagen, amor a las almas más que a nuestra comodidad. Así como Pedro, después de su restauración, pudo decir, «Señor, tú sabes que te amo», también nosotros demostramos nuestro amor al obedecer, aunque eso nos coloque en tensión con el mundo. Es cierto, esta transición no es instantánea. Es una jornada de vigilancia constante, porque la tentación de buscar aplausos nunca desaparece del todo. Pero mientras más hundimos nuestras raíces en la palabra, más entendemos que la aprobación del mundo es un premio barato comparado con la gloria de agradar a Dios. Y cuando esa convicción se afianza en lo profundo, las cadenas emocionales y espirituales comienzan a romperse. La vida que Dios nos ofrece no es una existencia atada a las expectativas de todos, sino una aventura de libertad, marcada por el valor de vivir para Él en cualquier circunstancia. Y cuando esa libertad se hace real, no solo encontramos descanso, sino que nos convertimos en testigos vivos de que es posible seguir a Cristo sin estar prisioneros de la mirada ajena. Esa es la victoria verdadera sobre la esclavitud de la aprobación humana. Y es hacia esa libertad que el Señor nos llama, a liberarnos del yugo pesado de querer agradar a todos. Porque la verdadera paz no nace del esfuerzo desesperado de cumplir con todas las expectativas, sino de soltar ese peso en las manos de Cristo. Muchos hoy se sienten agotados no por exceso de trabajo, sino porque cargan sobre sus hombros el imposible de ser lo que todos esperan. Es como vivir encadenado a múltiples señores, cada uno exigiendo algo diferente y nunca satisfechos. Jesús, en cambio, nos ofrece otra manera de vivir. En Mateo 11, 28-30, nos invita diciendo, «Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera». Cuando elegimos vivir para agradar a Dios, dejamos de cargar el peso sofocante de agradar al mundo. Su yugo no es opresivo, porque no se basa en representar papeles falsos, sino en ser fieles a lo que Él nos llamó a ser. Esto no significa que obedecer siempre será sencillo, pero sí significa que siempre será liberador. Porque cada paso de obediencia nos conduce a la vida, mientras que la aprobación del mundo nos lleva al desgaste y la fatiga del alma. Un ejemplo poderoso de esto es Daniel, quien enfrentó un decreto real que prohibía orar a cualquier otro dios o persona que no fuera el rey durante 30 días. La ley establecía que cualquiera que se atreviera a desobedecer sería arrojado al foso de los leones. Daniel no ignoraba esa amenaza. Él conocía muy bien el decreto, sabía que significaba jugar con la propia vida, entendía que estaba desafiando la autoridad terrenal. Sin embargo, en ningún momento permitió que el miedo dictara sus decisiones. 3 veces al día, sin alterar su rutina, se postraba ante el Dios vivo, con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, dejando que todo o cualquiera pudiera verlo. No lo hacía por desafío humano, ni para llamar la atención, sino porque su fe no se escondía y su devoción no estaba a la venta. Daniel no vivía para aplaudir a gobernantes ni para cuidar de su reputación. Su única preocupación era agradar al Señor. Y es precisamente por esa fidelidad inquebrantable que no se dejó manipular por leyes injustas ni chantajes disfrazados de autoridad. Cuando dijo no a lo que ofendía a Dios, en realidad estaba diciendo sí a la verdadera libertad, la libertad de permanecer íntegro. Esa decisión lo llevó a la cueva de los leones, pero también le abrió la puerta a un milagro que hasta hoy inspira generaciones. Su historia es el testimonio eterno de que Dios honra a los que permanecen firmes, incluso bajo presión extrema. Vivir tratando de complacer a todos es como caminar sobre un campo de minas. Cada paso se convierte en una ansiedad, cada movimiento en un riesgo de ofender. En cambio, vivir para agradar a Dios es como poner los pies sobre roca sólida, un terreno que no se mueve aunque soplen los vientos o caigan las tormentas. El peso de Cristo no elimina la oposición, pero sí nos asegura que vamos en el camino correcto, aunque éste sea estrecho y poco popular. Para vivir así se necesita valor. Valor para decir no sin sentirse culpable. Muchos tienen dificultad con esa palabra porque la relacionan con rechazo o con una falta de amor. Pero en el reino de Dios, aprender a negar lo incorrecto es un acto supremo de amor, amor a Dios, amor a la verdad y también amor al prójimo, que necesita ver en nosotros un ejemplo de coherencia.
Decir no al pecado y a la manipulación es sembrar un sí a la vida en abundancia que Cristo prometió. Daniel podría haberse escondido, haber orado en secreto para evitar problemas. Pero sus ventanas abiertas eran más que una práctica, eran un mensaje. Él estaba declarando que su fidelidad no sería avergonzada ni silenciada. Esa valentía revela otro principio poderoso: la libertad en Cristo nos blinda contra las intenciones ocultas de los demás. Cuando no sabemos poner límites, nos convertimos fácilmente en presa de quienes buscan aprovechar nuestra buena voluntad. El intento de agradar a todos puede llevarnos a ser instrumentos de injusticia. Para mantener una amistad o evitar un conflicto, podemos terminar apoyando actitudes que deshonran a Dios. Pero cuando nuestro corazón busca, por encima de todo, agradarle a Él, se abre en nosotros un discernimiento que nos ayuda a elegir mejor, a evitar trampas, a escapar de la manipulación. El yugo de Cristo no significa ausencia de compromiso, significa tener el compromiso correcto, aquel que da descanso en lugar de esclavitud. Ese descanso no es la falta de problemas, es la paz interior que surge de la certeza de estar en las manos de Dios. Daniel sobrevivió a la cueva no por tener alianzas políticas, no por ser influyente ni astuto, sino porque sabía exactamente a quién pertenecía. Esa conciencia es la llave de la verdadera libertad. Entender que, suceda lo que suceda, nuestra vida está asegurada en las manos del Creador. El que vive buscando aprobación ajena vive en una cárcel invisible, interpretando un papel distinto cada día, ajustando palabras y gestos para evitar críticas. Es una vida agotadora, guiada por los caprichos de los demás. Pero el que vive para agradar a Dios descansa en la certeza de que ya fue aceptado por aquel cuya aprobación nunca cambia. Esa aceptación no depende de una actuación perfecta, sino de una entrega sincera. Dejar de servir a la opinión pública para servir al Rey de Reyes es un cambio de señorío. Es como soltar una carga insoportable para recibir una responsabilidad noble y fortalecedora. Es aprender a filtrar las voces que escuchamos, porque quien vive para agradar a todos vive rodeado de ruido, de expectativas, de exigencias imposibles de cumplir. Pero quien busca agradar a Dios, aprende a silenciar esas voces para escuchar solo la suya. La oración, entonces, deja de ser un ritual y se convierte en un lugar de realineamiento, donde recordamos que no estamos aquí para entretener a un público, sino para cumplir un propósito eterno. Eso sí, decir no a las presiones externas muchas veces nos costará relaciones, oportunidades o elogios. Pero ese precio preserva lo más valioso, nuestra identidad en Cristo. Y esa identidad es lo que nos sostiene cuando todo alrededor se derrumba. Daniel salió del foso ileso porque confió en el Señor. Y así como Dios cerró la boca de los leones, también puede cerrar la boca de las críticas y acusaciones que se levantan contra quienes permanecen fieles. No siempre seremos librados de la prueba, pero siempre seremos sostenidos por una paz que el mundo no puede ofrecer. Por eso, cambiar la esclavitud de las expectativas humanas por el descanso de una vida guiada por la voluntad divina es el mayor acto de libertad que podemos experimentar. El yugo de Cristo es ligero porque no nos exige ser todo para todos, solo nos pide ser suyos en todo. Cada no a la manipulación, cada no al pecado, es al mismo tiempo un sí a la paz, a la libertad y a la verdadera alegría que solo existen en su presencia. Y aquí está un punto clave: el amor auténtico no es débil, no es complaciente con la injusticia ni con el error. El amor que proviene de Dios es firme, protector, valiente. No solo abraza, también corrige, no solo consuela, también confronta. Es un amor que sabe decir la verdad incluso cuando duele. Efesios 6 nos recuerda que necesitamos vestir toda la armadura de Dios para resistir en el día malo y permanecer firmes. La firmeza es parte del amor porque sin ella no hay protección real. Nehemías es un ejemplo poderoso de esa firmeza amorosa. Cuando supo que los muros de Jerusalén estaban destruidos, no se quedó indiferente ni buscó excusas. Movido por un amor profundo a su pueblo y a la ciudad santa, lideró la reconstrucción. Pero la obra enfrentó burlas, amenazas y conspiraciones. Aún así, Nehemías no cedió. Con una mano edificaba y con la otra sostenía la espada. Esa imagen resume lo que significa un amor que no se rinde. Ese es el tipo de amor que hoy necesitamos cultivar. No un amor frágil que se paraliza con el miedo al rechazo, sino un amor que protege lo que Dios nos confía, aunque implique esfuerzo, resistencia o incomprensión. Porque es fácil decir que amamos mientras no haya oposición. El verdadero desafío comienza cuando el amor exige valentía. Valentía para decir lo que nadie quiere escuchar, para hacer lo que nadie se atreve, para permanecer fiel aunque eso nos cueste simpatía. La bondad superficial mantiene relaciones cómodas, pero el amor verdadero transforma porque se opone al mal y no permite que avance sin resistencia.
Nehemías pudo haber detenido la obra para negociar o para mantener una paz aparente. Pero él sabía que la verdadera paz solo llegaría con los muros levantados. Y lo mismo ocurre en nuestra vida espiritual. Hay momentos en que amar a alguien significa confrontar su error, en que amar la verdad significa perder la aprobación de quienes prefieren la mentira. Y es en esos momentos que Efesios nos llama a permanecer firmes, revestidos de la armadura de Dios. Esa firmeza no es arrogancia ni orgullo. No se trata de imponer, sino de defender lo que es sagrado. Es fidelidad inquebrantable, sostenida por el Espíritu Santo y anclada en la palabra. Y además, esa firmeza protege también a los más vulnerables. Nehemías no construyó solo, lideró a un pueblo, y parte de su valentía consistió en asegurar que cada uno trabajara bajo protección. Nuestro posicionamiento no es solo para nosotros, sino también para aquellos que dependen de nuestro ejemplo. Si callamos ante el pecado, no protegemos a nadie, solo dejamos que la destrucción avance. Pero cuando actuamos en amor, abrimos espacio para que la verdad sane, restaure y edifique. Por eso debemos abandonar la obsesión por agradar a todos y abrazar la obediencia como nuestro verdadero llamado. Obedecer a Dios casi siempre significa remar contra la corriente, desafiar la opinión de la mayoría e incluso enfrentar incomodidad dentro de nuestras propias relaciones. Pero es precisamente en esa obediencia donde descubrimos la verdadera libertad. Mientras busquemos ajustar nuestras acciones para complacer expectativas humanas, viviremos atrapados en una prisión invisible. Sin embargo, cuando comprendemos que nuestra identidad y nuestro valor descansan en las manos del Padre, dejamos de ser esclavos del aplauso y empezamos a experimentar la libertad de los hijos de Dios. La necesidad de agradar produce apenas una paz superficial, como una fachada frágil que se rompe con el menor viento de crítica. Esa esclavitud de la aprobación nos empuja a retroceder cuando se requiere firmeza, a callar cuando deberíamos hablar y a ceder principios eternos solo para conservar una relación o una reputación. Pero el amor que proviene de Dios no negocia con aquello que corrompe y destruye. Ese amor elige mantenerse íntegro, aun cuando eso signifique soportar miradas de desaprobación, burlas o palabras hirientes. La valentía de este amor no nace del orgullo, sino de la convicción profunda de que Dios es nuestra seguridad. Nehemías es una muestra clara de esa fortaleza. Terminó la reconstrucción de los muros no porque la oposición se esfumara, sino porque decidió perseverar con constancia hasta cumplir la misión que Dios le había confiado. Esa es también nuestra llamada, permanecer firmes hasta que la obra que el Señor puso en nuestras manos esté concluida. Y esa obra no es solamente externa, también incluye edificar nuestra vida personal sobre la verdad, blindar nuestra fe contra ataques sutiles y atrevernos a hablar aun cuando el silencio aparente más cómodo. Dejar de ser simplemente amables no significa perder la ternura o la compasión. Significa abandonar la pasividad que deja que el mal avance sin resistencia. Es reemplazar la máscara de la aprobación humana por la transparencia de la obediencia divina. Significa levantar la voz cuando callar sería más cómodo, pero destructivo. Y sobre todo, significa entender que el amor se mide, no por cuántos quedaron satisfechos con nosotros, sino por cuánto protegimos, edificamos y señalamos el camino hacia Cristo. Hoy vivimos tiempos en los que la verdad se relativiza a cada instante. Muchos prefieren callar por miedo a perder prestigio, amistades o posiciones. Pero el amor genuino no se conforma con la mentira que conduce a la ruina. Amar de verdad es estar dispuesto a ser malinterpretado, rechazado o incluso ridiculizado, si eso es necesario para defender lo que es eterno. Y esa valentía no surge de nuestra fuerza humana, nace del Espíritu de Dios que nos reviste con su armadura, nos sostiene en la oración, nos recuerda que nuestra lucha no es contra personas, sino contra fuerzas espirituales que quieren silenciar la verdad. Por eso, el llamado es a soltar el peso asfixiante de vivir para agradar a los demás y abrazar la libertad de obedecer a Dios. Ser firmes como Nehemías, aún frente a burlas o presiones. Amar de manera activa y valiente, sabiendo que cada sí a la verdad implica también un no al confort de la aprobación pasajera. Porque al final, no seremos evaluados por cuántos nos aplaudieron, sino por cuánta fidelidad mostramos al que nos llamó. Ese día, lo que todo verdadero siervo anhela escuchar será pronunciado: bien, siervo bueno y fiel. Ese es el galardón reservado para quienes aman de manera valiente, para los que no se doblegan ante la opinión pública, para los que prefieren perder aprobación temporal antes que perder la comunión con su Señor. Que el Señor fortalezca tu corazón para que vivas en esa valentía y en ese amor verdadero. Que seas libre de la carga de buscar constantemente aprobación y que experimentes el descanso de caminar bajo su voluntad. Que la paz de Cristo se convierta en tu refugio diario y que su presencia sea tu escudo constante, de manera que permanezcas firme, protegido y guiado por la verdad todos los días de tu vida. Amén.